Mi nombre es Daniel Hayes. No te diré mi ubicación exacta o desde dónde estoy grabando esto. Lo único que te diré es que serví en inteligencia militar de los Estados Unidos durante 11 años. Pasé mucho de ese tiempo analizando cosas que oficialmente no existen, revisando metraje no registrado y escribiendo reportes mantenidos a un nivel de secreto que la mayoría de los generales nunca verían. He estado dentro de instalaciones que no aparecen en ningún mapa. He leído documentos que harían girar tu cabeza. Vi cosas que me hicieron cuestionar si la realidad en la que vivimos es verdaderamente real. Pero nada, absolutamente nada, me preparó para lo que pasó en septiembre de 2019. Ese mes, aprendí que todo lo que pensaba que sabía sobre este mundo, física, lo que es posible e imposible, era una ignorancia cuidadosamente construida diseñada para prevenir que personas como tú y yo entremos en pánico. Sé lo que estás pensando, ahora mismo. Estás pensando que este es solo otro tipo en Internet, afirmando que vio ovnis o trabajó en alguna base secreta. Y honestamente, no te culpo por ser escéptico. Yo también lo sería si estuviera en tu posición. Pero necesito que entiendas algo. No era algún analista de bajo nivel empujando papeles en un sótano. Era el capitán Daniel Hayes, Programa de Identificación de Amenazas Aeroespaciales Avanzadas del Pentágono, AATIP. Podrías haber escuchado de él. Era el programa que fue filtrado al New York Times en 2017, el que hizo que todos se dieran cuenta de que el gobierno había estado estudiando ovnis durante años. Lo que los periódicos no te dijeron es que AATIP era solo la punta del iceberg. Lo que los periódicos no te dijeron es que teníamos una división completa enfocada en una ubicación específica. Un rancho de 512 acres en el noreste de Utah que había estado generando fenómenos anómalos durante décadas. Un lugar que los locales llamaban el Rancho Skinwalker. Entonces, cuando te digo que lo que experimenté en esa propiedad rompió fundamentalmente mi entendimiento de la realidad, necesito que te lo tomes en serio. No soy propenso a alucinaciones, no consumo drogas, apenas bebo ya, no desde que regresé de ese lugar. La cosa es, he estado sentado sobre esta historia durante más de 5 años ahora. 5 años de pesadillas, 5 años de mirar sobre mi hombro, 5 años de preguntarme si hoy es el día en que finalmente deciden que soy un pasivo que necesita ser limpiado. Firmé suficientes acuerdos de no divulgación para empapelar una casa. Sé lo que les pasa a las personas que hablan sobre cosas de las que no se supone que hablen. Pero aquí está lo que cambió mi mente sobre quedarme callado. Hace 3 semanas, vi algo en las noticias. Una historia sobre actividad UAP aumentada sobre instalaciones militares en el oeste de Estados Unidos. El metraje que mostraron, la nave triangular, los movimientos erráticos, la forma en que parecían entrar y salir de visibilidad. Reconozco esos patrones. Los reconozco porque he visto lo que hace esos patrones. He visto de dónde vienen. Y no es del espacio exterior, es de algún lugar mucho, mucho más cercano, algún lugar que desafía todo lo que pensamos que entendemos sobre el universo. Déjame llevarte de vuelta a donde todo esto comenzó. Septiembre de 2019. Estaba estacionado en el Pentágono, trabajando en una instalación segura que la mayoría de las personas ni siquiera saben que existe. Mis días eran rutinarios según estándares de inteligencia: revisar metraje, analizar reportes, asistir a sesiones informativas que eran tan clasificadas que teníamos que entregar nuestros teléfonos antes de entrar a la sala. Cosas normales para alguien en mi posición. No tenía idea de que mi entendimiento completo de la realidad estaba a punto de ser destrozado. Mi teléfono seguro vibró exactamente a las 6:47. Recuerdo la hora porque estaba en medio de afeitarme y me corté cuando alcancé por él. El mensaje era corto, solo un número de sala y una hora. Sin contexto, sin explicación, sin indicación de qué se trataba esto. Ahora, en mi línea de trabajo, sesiones informativas inesperadas no eran inusuales. Nos jalaban a cosas todo el tiempo. Pero algo sobre esta se sentía diferente. SCIF 7 era una de las salas más restringidas en todo el complejo del Pentágono. Había estado ahí exactamente 2 veces en mi carrera de 11 años, ambas veces para sesiones informativas que me habían dado pesadillas durante semanas después. La seguridad en SCIF 7 era más intensa de lo que jamás había visto. 3 verificaciones separadas de credenciales,
un escaneo biométrico que parecía leer mis retinas e impresión de palma simultáneamente, y antes de que me dejaran pasar la puerta final, me hicieron firmar un documento que nunca había visto antes. El lenguaje era denso, legal, lleno de términos y cláusulas diseñadas para ser incomprensibles, pero capté lo suficiente para entender lo que realmente estaba diciendo. Al firmar, estaba aceptando nunca discutir lo que estaba a punto de aprender, ver o experimentar. Estaba aceptando que cualquier violación resultaría en enjuiciamiento inmediato bajo leyes que no eran parte de ningún código legal público. Y enterrado en párrafo tras párrafo de lenguaje legal, encontré referencias a detención indefinida y medidas de seguridad mejoradas que hicieron que el cabello en la parte de atrás de mi cuello se erizara. Debería haberme ido. Eso es lo que me digo ahora, 5 años después, acostado despierto a las 3 de la mañana. Debería haber devuelto ese papel al oficial de seguridad y dicho que no estaba interesado. Pero no lo hice, porque aquí está la cosa sobre inteligencia militar. Estás entrenado para seguir el hilo a donde sea que lleve. Estás entrenado para confiar en que el sistema de clasificación existe por buenas razones, que las personas con autorizaciones más altas tienen información que tú no tienes. Así que firmé el documento y atravesé esa puerta final. La sala de sesiones ya estaba ocupada cuando entré. 6 personas se sentaban alrededor de una mesa de conferencias larga, y solo reconocí a una de ellas, la coronel Patricia Reeves, mi supervisora directa, una mujer con la que había trabajado durante 3 años, y respetaba más que casi cualquiera con quien jamás hubiera servido. Me dio un ligero asentimiento mientras me sentaba, pero su expresión era extraña, tensa, como si se estuviera preparando para algo. Los otros eran una mezcla que no podía categorizar del todo. 2 hombres en ropa civil que tenían esa blandura particular que los contratistas de inteligencia cultivan. Una mujer en bata de laboratorio con una insignia de visitante que decía Doctora Klein y nada más. Y en la cabeza de la mesa, un hombre que nunca había visto antes. Mayor, tal vez 60 años, con cabello plateado y ojos que parecían evaluar todo lo que miraban con precisión fría. No usaba uniforme, ninguna identificación de ningún tipo, solo un traje oscuro que probablemente costaba más que mi auto. El hombre del cabello plateado no se presentó, no explicó quién era o qué agencia representaba. Simplemente presionó un botón en un control remoto y la pared detrás de él se iluminó con una imagen satelital que reconocí inmediatamente. Noreste de Utah. La cuenca Uinta, una propiedad específica de 512 acres que había leído en archivos clasificados, pero nunca pensé que realmente vería en persona. Rancho Skinwalker, dijo el hombre. Su voz plana y clínica. Asumo que está familiarizado con la mitología pública rodeando esta ubicación. Capitán Hayes. Asentí lentamente. Todos en Atip sabían sobre el rancho Skinwalker. Era prácticamente legendario en nuestra comunidad, una propiedad donde avistamientos de ovnis, mutilaciones de ganado, actividad poltergeist y fenómenos inexplicables habían sido documentados durante más de 50 años. Los dueños previos lo habían vendido a un empresario multimillonario aeroespacial a mediados de los 90 y había financiado una década de investigación científica ahí antes de que el gobierno se involucrara. Lo que no sabe, continuó el hombre, haciendo clic a través de diapositivas que mostraban mapas topográficos, estudios geológicos y lo que parecía ser lecturas electromagnéticas, es que los fenómenos en esta ubicación han estado intensificándose en los pasados 18 meses significativamente. La frecuencia de anomalía ha aumentado aproximadamente 400%. Las firmas de energía que estamos detectando son más fuertes que cualquier cosa que hayamos registrado en los 70 años que hemos estado monitoreando el sitio. Pausó, dejando que esa fecha se hundiera. 70 años. Eso era desde 1952, desde antes de que la mayoría de la tecnología que estábamos usando para estudiar estas cosas siquiera existiera. Hace 3 semanas perdimos contacto con el equipo de investigación estacionado en la propiedad. El protocolo estándar requiere un apagón de comunicación de 72 horas antes de escalación. En el día 4, un dron de reconocimiento detectó firmas térmicas en la porción sur del rancho que no coinciden con ningún patrón conocido de equipo o personal.
Subió otra imagen. Imágenes térmicas de lo que parecía un campo abierto. La mayoría mostraba los verdes y azules normales que esperarías de terreno desértico en la noche. Pero en el centro del campo había algo más. Una forma que pulsaba con naranja y rojo, no como un fuego, no como ninguna fuente de calor que jamás hubiera visto documentada. Era geométrica, casi matemática, como si alguien hubiera dibujado una espiral perfecta de energía térmica en medio de un pastizal vacío de Utah. Creemos que ha habido una escalación significativa en actividad anómala. Su equipo evaluará, documentará y reportará. Si la recuperación de personal es posible, eso se convierte en prioridad secundaria. El objetivo primario es reunir inteligencia. Levanté mi mano. Señor, con respeto, esto suena como una operación de búsqueda y rescate combinada con evaluación científica. ¿Por qué se está asignando inteligencia militar? Esto parece que debería ser investigadores civiles con tal vez escolta de seguridad. La sala quedó en silencio. Vi a los contratistas intercambiar miradas. La coronel Reeves se movió en su silla, y vi algo pasar por su rostro que podría haber sido miedo. El hombre del cabello plateado se inclinó hacia adelante, sus ojos fijándose en los míos con una intensidad que me hizo querer apartar la mirada. Capitán Hayes, lo que estoy a punto de decirle no sale de esta sala. Los fenómenos en el rancho Skinwalker no son ocurrencias aleatorias. No son eventos naturales que simplemente estamos tratando de entender. Tenemos evidencia sustancial, de que estos fenómenos son responsivos, reaccionan a la observación, se adaptan a nuestra presencia. Y en las pasadas 3 semanas hemos documentado 17 instancias donde los fenómenos parecían deliberadamente dirigirse a nuestro personal. Pausó, y la temperatura en la sala pareció caer varios grados. El equipo de investigación con el que perdimos contacto consistía de 8 individuos. Hemos recuperado 5 de ellos. 2 fueron encontrados vagando en una carretera a 40 millas de la propiedad sin memoria de cómo llegaron ahí y sin memoria de la semana previa. 3 fueron encontrados en la propiedad misma en varios estados de angustia psicológica. Los 3 restantes, incluyendo al líder del equipo, aún están desaparecidos. No sabemos si están vivos o muertos. No sabemos dónde están. Lo que sí sabemos es que algo en ese rancho los tomó. Y sea lo que sea ese algo, se está volviendo más audaz. Mi equipo consistiría de 4 operadores más 2 especialistas. Estaría al mando el teniente Michael Carter como líder táctico, antecedentes de operaciones especiales, experiencia extensiva de campo. Habíamos trabajado juntos una vez antes en una operación clasificada en Europa del Este. Confiaba en él. Dr. Robert Klein como asesor científico, 15 años estudiando los fenómenos del rancho. Sargento Marcus Torres, un veterano con 15 años de experiencia de operaciones especiales. Especialista David Holloway, experto en comunicaciones y electrónica, y soldado de primera clase James Patterson, el más joven del grupo, tal vez 24 años, recién salido de entrenamiento avanzado y ansioso por probarse. Mientras salía de la sala de sesiones, la coronel Reeves agarró mi brazo. Su agarre era apretado, urgente. Daniel, dijo, usando mi primer nombre, lo cual nunca hacía. Quiero que entiendas algo. He estado en este trabajo durante 22 años. He visto muchas cosas que me mantienen despierta en la noche. Pero lo que está en esos archivos sobre el rancho Skinwalker, el metraje, los reportes, las evaluaciones médicas de personas que han pasado tiempo ahí. Se quedó sin palabras, sacudiendo su cabeza. Cuídate ahí afuera. Y si algo te dice que corras, no vaciles. No intentes ser valiente. Solo corre. Quería preguntarle qué quería decir, quería presionar por más detalles, pero ya se estaba alejando. Y me quedé parado en ese corredor con una pila de archivos clasificados y una certeza creciente de que acababa de ofrecerme voluntario para algo que me cambiaría para siempre. Despegamos de Andrews a las 05:00 horas a la mañana siguiente, cargados en un Gulfstream sin marcas que no tenía números de cola, ninguna identificación de ningún tipo. El tipo de avión que no existe oficialmente, volando misiones que nunca pasan oficialmente. Éramos 6 en ese avión. Yo, el teniente Carter, el Dr. Klein, el sargento Torres, el especialista Holloway
y el soldado Patterson. El teniente Carter se sentó frente a mí, revisando documentos de misión en una tableta que se autolimpiaría en el momento en que aterrizáramos. Era exactamente lo que esperarías de alguien con sus antecedentes. Calmado, metódico, el tipo de hombre que había visto suficiente combate para saber que el pánico hace que la gente muera. El Dr. Klein pasó la mayoría del vuelo mirando por la ventana, sus dedos tamborileando nerviosamente contra su rodilla. Cada pocos minutos sacaba una pequeña libreta y garabateaba algo. Luego la cerraba rápidamente como si no quisiera que nadie viera lo que había escrito. Alcancé un vistazo de una página mientras la pasaba. Diagramas, formas geométricas extrañas conectadas por líneas y flechas cubiertas en notaciones que parecían fórmulas matemáticas, pero usaban símbolos que no reconocía. El vuelo tomó aproximadamente 4 horas. Aterrizamos en una pista de aterrizaje privada en medio de la nada de Utah, rodeados de matorrales de desierto alto y montañas distantes que se veían antiguas y desgastadas y de alguna manera equivocadas. No podía explicar la incorrección en ese momento. Era solo un sentimiento, una disonancia sutil, como mirar a una fotografía que ha sido ligeramente alterada. 2 camionetas negras nos estaban esperando en la pista, sin conductores visibles, solo los vehículos sentados ahí con sus motores encendidos. El viaje al rancho tomó aproximadamente 40 minutos. El paisaje cambió mientras nos acercábamos, volviéndose más desolado, más aislado. El camino pasó de pavimentado a grava a tierra, serpenteando a través de terreno que parecía tragar el sonido. Noté el silencio primero, sin pájaros, sin insectos, sin viento susurrando a través de la vegetación escasa, solo silencio muerto y opresivo, que presionaba contra mis tímpanos como una fuerza física. Torres lo notó también. Lo vi escaneando el horizonte, con esa mirada de 1000 yardas que los veteranos de combate desarrollan, su mano descansando en su arma. «¿Siempre está así de silencioso?», preguntó Patterson desde el asiento trasero, su voz demasiado fuerte en la quietud. El Dr. Klein no se dio la vuelta. La vida silvestre sabe mantenerse alejada. Ha sido así durante décadas. Los rancheros que solían trabajar esta tierra antes de que el gobierno la adquiriera, la llamaban la zona muerta. Dijeron que su ganado se negaría a pastar aquí. Los perros no cruzarían a la propiedad. Incluso los pájaros evitan volar sobre ella si pueden. «¿Por qué?», presionó Patterson. El Dr. Klein estuvo callado por un largo momento. Cuando habló de nuevo, su voz era apenas arriba de un susurro, porque pueden sentirlo. Los animales son más sensibles que los humanos a ciertos tipos de energía. Pueden percibir cosas que nos hemos entrenado para ignorar. Lo que sea que esté en esta propiedad, lo que sea que genere los fenómenos que hemos estado documentando durante 70 años, los animales saben que está ahí. Saben que es peligroso. Saben mantenerse alejados. Finalmente, se dio la vuelta y vi algo en sus ojos que podría haber sido miedo, algo casi como reverencia. Deberíamos haber escuchado a los animales. El complejo del rancho entró en vista aproximadamente 10 minutos después, casi decepcionantemente ordinario. Un grupo de edificios que parecían haber estado ahí durante 100 años, una casa principal de 2 pisos, pintura blanca pelándose en lugares, varios edificios anexos, graneros y cobertizos, y lo que parecía una vieja casa de cuadrilla. Unos remolques que obviamente eran adiciones más recientes, probablemente alojamiento temporal para equipos de investigación. Pero mientras nos acercábamos, comencé a notar cosas que no encajaban. Cámaras de seguridad montadas en cada edificio, sus lentes rastreando nuestros vehículos mientras nos acercábamos, arreglos de antenas en el techo de la casa principal, mucho más sofisticados de lo que cualquier rancho en funcionamiento necesitaría, y alrededor del perímetro del complejo, apenas visible en el matorral, una cerca que me di cuenta estaba electrificada cuando vi las señales de advertencia puestas cada pocos metros. «Bienvenidos al rancho Skinwalker», dijo el Dr. Klein, y no había calidez en su voz. «Les diría que se sintieran como en casa, pero honestamente no creo que eso sea posible aquí». Las primeras horas se pasaron orientándonos. El Dr. Klein nos dio un tour de las instalaciones, nos mostró el equipo de monitoreo, las estaciones de grabación, los protocolos de emergencia.
La casa principal había sido convertida en un centro de comando lleno de computadoras y pantallas, mostrando feeds de cámaras posicionadas por toda la propiedad. Sismógrafos, sensores electromagnéticos, detectores de radiación, equipo que no reconocía y no podía nombrar. Mantenemos vigilancia de 24 horas de los 512 acres completos, explicó el Dr. Klein, haciendo gestos hacia la pared de monitores. Cada evento anómalo es automáticamente registrado, con marca de tiempo y analizado. En los 15 años que he estado trabajando aquí, hemos documentado más de 2000 incidentes distintos. Subió una base de datos en una de las computadoras. Filas y filas de entradas, cada una etiquetada con fechas, horas, ubicaciones y descripciones breves. Me incliné para leer algunas de ellas. 14 de septiembre de 2018, 0347 horas. Sector 7. Fenómeno aéreo luminoso, esférico aproximadamente 3 metros de diámetro, observado durante 17 minutos antes de disipación. 2 de octubre de 2018, 22:15 horas, sector 12. Mutilación de ganado, tercer incidente este trimestre. Precisión quirúrgica, sin sangre en la escena. 19 de noviembre de 2018, 01:12 horas. Sector 3. Anomalía tipo portal. Diámetro estimado 4 metros. Duración 43 segundos. Personal reportó fenómenos auditivos. 8 de diciembre de 2018, 14:56 horas. Sector 9. Evento de desplazamiento temporal. Mal funcionamiento de GPS y cronómetro. Discrepancia de 47 minutos sin explicar. Las entradas continuaban y continuaban, miles de ellas, abarcando décadas. Y mientras me desplazaba, noté algo que hizo que mi sangre se enfriara. La frecuencia estaba aumentando. En 2017 había habido tal vez 50 incidentes registrados. En 2018, más de 100. En los primeros 8 meses de 2019, casi 300. ¿Lo ves?, dijo el Dr. Klein silenciosamente. La aceleración. Comenzó hace aproximadamente 18 meses, gradual al principio, luego más y más rápido. Lo que sea que esté pasando aquí, cualquiera que sea la fuerza o entidad o fenómeno responsable, se está volviendo más activo, más presente y más agresivo. El teniente Carter habló. Dr. Klein. La sesión informativa mencionó personal desaparecido, 3 miembros del equipo de investigación previo aún sin contabilizar. ¿Qué les pasó exactamente? El rostro del Dr. Klein se puso pálido. Miró lejos de los monitores, mirando a la pared como si pudiera ver algo ahí que el resto de nosotros no podíamos. 12 de septiembre, 3 días antes de que perdiéramos contacto con el complejo, el equipo estaba conduciendo un estudio rutinario del sector 15, la porción sur de la propiedad. Es una de las áreas más activas. Subió un archivo de video en uno de los monitores, metraje de visión nocturna, verde y granulado, mostrando 3 figuras caminando a través de un campo abierto. Podía ver su equipo, su postura, la manera profesional en que se movían a través del terreno. Este es el último metraje que tenemos de ellos. El video se reprodujo durante aproximadamente 30 segundos, normal rutinario, 3 investigadores caminando a través de un campo, barriendo el área con sensores de mano. Y entonces algo cambió. Las figuras dejaron de moverse. Los 3 simultáneamente, como si alguien hubiera presionado pausa en un video. El metraje parpadeó, estática lavando a través de la pantalla, y cuando se aclaró, había algo más en el cuadro. No sé cómo describir lo que vi. Mi cerebro seguía tratando de interpretarlo como algo familiar, algo que pudiera categorizar. Pero no lo era. Era una forma, aproximadamente humanoide, pero equivocada en cada proporción, más oscura que la noche circundante, incluso en el verde de la visión nocturna. No caminaba o flotaba, o se movía de ninguna manera que pudiera rastrear. Simplemente estaba en un lugar y luego estaba en otro, más cerca de los 3 investigadores congelados. El metraje parpadeó de nuevo, más estática, y cuando se aclaró esta vez, las 3 figuras estaban caminando, no corriendo, no huyendo, solo caminando calmadamente, deliberadamente, hacia la forma,
hacia la cosa que los estaba esperando. Y entonces se fueron. Todos ellos. La forma, los investigadores, todo. El campo estaba vacío. El metraje mostró otros 30 segundos de nada más que pasto meciéndose en un viento que no podía escuchar, y luego cortó a estática y se quedó ahí. Buscamos durante 72 horas, dijo el Dr. Klein, su voz hueca. Cada pulgada de ese sector, perros, drones, imágenes térmicas, nada. Sin cuerpos, sin equipo, sin rastro de que jamás hubieran estado ahí excepto por este metraje y los datos GPS, mostrando que entraron a ese campo y nunca salieron. ¿Qué era esa cosa?, preguntó Torres, y por primera vez desde que lo había conocido, sonaba asustado. El Dr. Klein sacudió su cabeza lentamente. No sabemos. En 70 años de investigación hemos documentado más de 40 tipos distintos de fenómenos en esta propiedad. Luces aéreas, manifestaciones de energía basadas en tierra, mutilaciones de animales, actividad poltergeist, anomalías temporales. Pero esto, hizo un gesto a la pantalla, en blanco. Esto es nuevo. Algo que puede tomar personas, algo que puede hacerlas caminar hacia él voluntariamente, como si quisieran ir, como si estuvieran siendo llamadas. Pedí ver los archivos. El Dr. Klein nos llevó por un pasillo a una puerta que requería 3 métodos de autenticación separados: escaneo biométrico, tarjeta de acceso, reconocimiento de voz. La puerta era de acero, al menos 4 pulgadas de espesor. Detrás de ella había una sala llena de archiveros, cientos de ellos de piso a techo, fila tras fila, y en cada archivero etiquetas, fechas, marcas de clasificación. Este es el archivo físico, dijo el Dr. Klein. Cada reporte, cada fotografía, cada pieza de evidencia recolectada de esta propiedad desde 1952. Las copias digitales son útiles, pero los originales están aquí. Abrí un cajón al azar. 1978. Adentro había carpetas Manila, docenas de ellas, cada una conteniendo reportes escritos a máquina y fotografías y notas escritas a mano. Tomé la primera carpeta. Reporte de incidente, 14 de julio de 1978. Ubicación sector 7. Resumen. Aproximadamente a las 02:30 horas, el equipo de monitoreo detectó una anomalía electromagnética significativa. El equipo de investigación fue despachado para investigar. Al llegar, el equipo observó un fenómeno luminoso, aproximadamente 15 metros de diámetro, flotando aproximadamente 3 metros sobre el nivel del suelo. El Dr. Morrison intentó acercarse para observación más cercana. Aproximadamente a las 02:47 horas, el Dr. Morrison reportó sentirse atraído hacia el fenómeno y tuvo que ser físicamente restringido. Durante la lucha, el Dr. Morrison habló varias frases en un lenguaje no identificado. Grabación de audio adjunta. El fenómeno se disipó a las 02:51 horas. El Dr. Morrison no tiene memoria del incidente. Y enterrado más profundo en los archivos, encontré una carpeta marcada: Proyecto Interfaz, 1987 a 1994. Un intento de establecer comunicación bidireccional con los fenómenos usando señales electromagnéticas, secuencias matemáticas y médiums humanos. La primera página era una lista de bajas. 17 nombres, 11 de ellos marcados como fallecidos, 3 marcados como institucionalizados, 2 marcados como paradero desconocido, 1 marcado como terminado con prejuicio. El proyecto fue cerrado después del incidente final en 1994. Dijo el Dr. Klein en voz baja. Lo que sea que esté en esta propiedad, cualquier inteligencia que esté detrás de estos fenómenos, no quiere comunicarse con nosotros. No de ninguna manera que reconoceríamos como comunicación. Y cuando tratamos de hacer contacto, respondió. Y la respuesta costó 11 vidas y destruyó las mentes de 3 más. La primera noche fue tranquila, demasiado tranquila. Establecimos un horario de vigilancia rotativo. 4 horas activo, 8 horas descansando. Tomé el primer turno con Torres, monitoreando las transmisiones de las cámaras de seguridad,
observando el desierto vacío extendiéndose en todas direcciones bajo un cielo tan lleno de estrellas que lucía falso. Nada pasó. Sin anomalías, sin luces, sin fenómenos de ningún tipo, solo horas de quietud. Pero me sentí observado, una consciencia constante de bajo nivel de que algo nos estaba observando, rastreando nuestros movimientos, esperando ver qué haríamos. Se lo mencioné a Torres alrededor de las 0300. Solo asintió, sus ojos nunca dejando los monitores. Yo también lo siento, dijo. Lo he estado sintiendo desde que bajamos del avión, como ojos en la parte trasera de mi cuello. El incidente comenzó en el segundo día. Empezó pequeño, mal funcionamientos de equipo que no podían ser explicados, una cámara en el sector 7 que seguía apuntando al mismo punto vacío incluso cuando la reiniciábamos remotamente. Comunicaciones de radio que se cortaban por exactamente 17 segundos a intervalos aleatorios. Un reloj en el centro de comando que corrió durante 3 horas antes de que alguien lo notara. El Dr. Klein documentó todo con ese mismo desapego clínico, como si hubiera experimentado todo esto antes, como si solo estuviera esperando que los fenómenos más serios comenzaran. El primer incidente mayor sucedió a las 14:23 horas del día 2. Sé la hora exacta porque estaba mirando fijamente el reloj de misión cuando comenzó. Patterson estaba afuera haciendo una verificación de perímetro a unos 50 metros de la casa principal. Procedimiento estándar. Lo estaba observando en los monitores, rastreando su progreso a lo largo de la línea de la cerca cuando dejó de moverse. Simplemente se detuvo a medio paso como si alguien se hubiera presionado pausa en un video. Patterson, reporte, dijo Carter en la radio, sin respuesta. Patterson, ¿me quedas? Todavía nada. Estaba a punto de salir cuando Patterson comenzó a moverse de nuevo, pero algo estaba mal. Sus movimientos eran diferentes, espasmódicos, mecánicos, como una marioneta siendo controlada por alguien que no entendía del todo cómo se suponía que funcionaran las articulaciones humanas. Se dio la vuelta y comenzó a caminar de regreso hacia el complejo. Su rostro estaba en blanco, vacío. Sus ojos estaban abiertos, pero no había nada detrás de ellos, sin reconocimiento, sin consciencia, sin señal de que Patterson todavía estuviera allí en absoluto. Torres lo encontró en la puerta, arma levantada. Patterson caminó directo pasándolo como si fuera invisible, y se dirigió directamente al centro de comando. Caminó a una de las computadoras, se sentó y comenzó a escribir. Rápido, imposiblemente rápido. Sus dedos eran un borrón sobre el teclado, y la pantalla se estaba llenando con texto que no tenía sentido. Símbolos, ecuaciones, patrones geométricos que parecían cambiar y moverse incluso mientras aparecían en el monitor. Esto continuó por exactamente 4 minutos y 37 segundos. Lo cronometré. Me quedé allí de pie y observé a un hombre con quien había servido durante menos de 48 horas canalizar algo que no era él, produciendo información que no podría haber venido de ninguna fuente humana. Y entonces se detuvo. Las manos de Patterson se quedaron quietas. Su cuerpo se desplomó en la silla, y cuando sus ojos se enfocaron de nuevo, cuando lo que sea que lo había estado usando lo soltó, nos miró con una expresión de puro terror. «¿Qué pasó?», susurró. «¿Por qué me están mirando todos así? ¿Qué hice?». No recordaba nada, no la caminata afuera, no detenerse en el campo, no regresar y sentarse en la computadora. Lo último que recordaba era salir para la verificación de perímetro. El Dr. Klein ya estaba en la computadora desplazándose a través del texto que Patterson había producido. Su rostro se había puesto pálido, luego rojo, luego un tono de gris que nunca había visto en una persona viva. «Esto es imposible», murmuró. «Estas ecuaciones, esta notación, esto está décadas más allá de cualquier cosa que hayamos desarrollado. Esta es física que aún no entendemos. Esto es...». Se detuvo, sus manos temblando mientras continuaba desplazándose. «Estos son instrucciones», dijo finalmente. Algo está tratando de enseñarnos, mostrarnos cómo hacer algo, cómo construir algo». «¿Construir qué?», exigí. El Dr. Klein me miró y vi lágrimas formándose en las esquinas de sus ojos. «No sé, no puedo leer la mayoría de esto, pero las partes que puedo entender.
Los conceptos básicos enterrados aquí. Sacudió su cabeza lentamente. Si esto es real, si esto es realmente lo que parece, entonces se nos ha dado información que cambiaría todo. Física, energía, la naturaleza fundamental de la realidad misma. Se volvió de vuelta a la pantalla. La pregunta es ¿por qué? ¿Por qué nos darían esto? ¿Qué quieren a cambio? Aislamos a Patterson en uno de los remolques como precaución. La segunda noche fue cuando todo se desmoronó. Estaba de guardia de nuevo. 0200 a 0600, emparejado con Holloway esta vez. El equipo había estado actuando mal toda la tarde. Estática en las radios, monitores parpadeando, pero nada serio. Nada que nos preparara para lo que pasó después. A las 0347 horas, cada alarma en el complejo se disparó simultáneamente. Sensores electromagnéticos, detectores de movimiento, monitores de radiación, todo gritando a la vez. Una cacofonía de advertencias que hacía imposible pensar. Y entonces, las luces se apagaron. No solo las luces en el centro de comando, cada luz en la propiedad. Todo el complejo sumergido en oscuridad tan completa que no podía ver mi mano frente a mi cara. Visión nocturna. La voz de Carter en algún lugar a mi izquierda. Busqué a tientas mi equipo, me puse las gafas de visión nocturna y sentí mi estómago caer mientras el mundo se resolvía en claridad con tinte verde. Los monitores, cada uno de ellos todavía estaba encendido, todavía funcionando. Pero no estaban mostrando el rancho ya. Estaban mostrando algún otro lugar. Un corredor, largo y oscuro, extendiéndose en distancia que parecía imposible. Las paredes estaban hechas de algo que parecía piedra pero se movía, cambiaba, pulsaba como si estuviera respirando. Y al final del corredor, apenas visible en la luz baja, algo estaba de pie. Algo alto, algo equivocado, algo que estaba mirando directamente a la cámara, directamente a nosotros, como si supiera que estábamos observando. Y entonces comenzó a caminar hacia adelante. Se movía como nada que hubiera visto. No caminando exactamente, más como deslizándose. Sus proporciones estaban equivocadas. Extremidades demasiado largas. Articulaciones doblándose en lugares donde no deberían existir articulaciones. Y su rostro, si podías llamarlo rostro, era la peor parte. Suave, sin rasgos, como si alguien hubiera olvidado terminar de diseñarlo. Los monitores parpadearon. Estática se lavó a través de cada pantalla. Y cuando se aclararon, las transmisiones estaban de vuelta a lo normal. Desierto vacío, edificios silenciosos, sin corredor, sin criatura. Pero en el sector 15, donde los 3 investigadores habían desaparecido, había algo nuevo, una luz. No como los fenómenos aéreos en los reportes, algo diferente, una hendidura vertical de luminiscencia, tal vez 3 metros de alto, colgando en el aire sobre el campo vacío. Pulsaba lentamente, rítmicamente, como un latido. ¿Qué demonios es eso?, susurró Torres. El doctor. Klein estaba en su estación, dedos volando sobre el teclado. Es una apertura, dijo, y su voz estaba temblando. Una puerta. Las leyendas la llaman una puerta entre mundos. Hemos teorizado sobre su existencia durante décadas, pero nunca hemos visto una formarse. El doctor Klein se volvió para mirarnos. ¿A todas partes? ¿A ningún lado? No sé. Las matemáticas sugieren que es un pliegue en el espacio-tiempo. Podría llevar a otra ubicación en la Tierra, otro tiempo, otra dimensión enteramente, o algún lugar para el que no tenemos palabras. El portal pulsó de nuevo, y esta vez algo vino a través. Solo por un segundo. Una forma que estaba allí, y luego no estaba, moviéndose demasiado rápido para que las cámaras capturaran claramente. Pero vi suficiente. Lo que sea que había estado caminando hacia nosotros a través de esos corredores en los monitores estaba ahora aquí en la propiedad, en nuestro mundo. Y venía por nosotros. Cierre completo, ordené. Todos en la casa principal. Nadie sale. Nadie. Nos reunimos en el centro de comando. Los 6. Torres y Carter con armas desenfundadas cubriendo puertas y ventanas. Holloway tratando de restaurar poder completo al edificio.
El doctor Clay murmurando ecuaciones para sí mismo. Patterson sentado en la esquina, brazos envueltos alrededor de sus rodillas, meciéndose lentamente hacia adelante y hacia atrás. El poder regresó a las 4:12. Todos los sistemas normales. Patterson se había ido. Nadie lo vio irse. Nadie escuchó la puerta abrirse. Un momento estaba en la esquina meciéndose y murmurando para sí mismo. El siguiente momento, su espacio estaba vacío, como si nunca hubiera estado allí. Revisé las transmisiones de cámaras, rebobiné el metraje y observé. Mi sangre convirtiéndose en hielo mientras Patterson se levantaba, caminaba a la puerta, la abría y salía. Sus movimientos eran suaves, calmados, deliberados. Caminó a través del complejo, a través de la puerta en la cerca del perímetro, y hacia el desierto, hacia el sector 15, hacia el portal. El metraje lo mostraba alcanzando el campo a las 4:08. Lo mostraba caminando directamente hacia la apertura brillante sin vacilación, sin mirar atrás. Lo mostraba alcanzando, su mano desapareciendo en la luz como si estuviera pasando a través del agua. Y entonces dio un paso a través, y se fue. El portal se cerró detrás de él. Un momento estaba allí, pulsando y luminoso, y al siguiente simplemente no estaba. Solo desierto vacío, noche vacía, todo vacío. El soldado de primera clase, James Patterson, 24 años, había caminado hacia algo que no debería existir y desaparecido de la faz de la Tierra. El equipo de extracción llegó a las 14:00. No sé quién los llamó. Yo no. Carter no. Por lo que pude decir, ninguno de nosotros había hecho ninguna comunicación con el mundo exterior desde el incidente, pero sabían. De alguna manera siempre sabían. 3 helicópteros, sin marcas, sin números de cola, llenos de personal en uniformes negros que no hablaban, no hacían contacto visual. Solo barrieron a través del complejo recolectando equipo, archivos, cualquier cosa que pudiera documentar lo que había pasado. El Dr. Klein trató de argumentar con ellos. Trató de explicar que necesitábamos más tiempo, que los fenómenos todavía estaban activos, que este era el evento más significativo en la historia del programa. Lo ignoraron, lo empacaron en uno de los helicópteros y lo llevaron volando. El teniente Carter fue tomado por separado. Lo vi siendo conducido a un vehículo, lo vi echar un vistazo atrás hacia mí, y entonces se fue también. Torres y Holloway fueron puestos en el segundo helicóptero. Yo era el último que quedaba. El hombre que vino por mí era el hombre de cabello plateado de la sala de briefing. Capitán Hayes vendrá conmigo. El interrogatorio duró 3 días. Las mismas preguntas una y otra vez. ¿Qué vio? ¿Qué le mostró? ¿Qué recuerda sobre los fenómenos? ¿Sintió alguna compulsión de acercarse al portal? Patterson dijo algo antes de caminar afuera. Les dije todo. No había punto en mentir. Tenían el metraje. Tenían los datos de sensores. En el tercer día me dieron una elección. Opción 1. Enfrentar corte marcial por violaciones de protocolos de clasificación, divulgación no autorizada, fallo en mantener seguridad operacional, cargos diseñados para asegurar que pasara el resto de mi vida en prisión militar. Opción 2. Aceptar retiro temprano con beneficios completos, firmar los documentos que habían preparado y nunca hablar una palabra sobre lo que había experimentado a nadie jamás por el resto de mi vida natural. Firmé. Me dieron una historia de cobertura, alta médica relacionada con PTSD. Mis registros fueron enmendados. Mi historia de servicio editada. Todos los rastros de la asignación al rancho Skinwalker, borrados de documentación oficial. El soldado de primera clase, James Patterson, ha estado oficialmente listado como ausente sin permiso durante 5 años ahora. Su familia piensa que desertó. Nunca sabrán lo que realmente le pasó. Nunca sabrán que caminó hacia una puerta que no debería existir y fue a algún lugar que nuestras mentes no pueden comprender. El Dr. Robert Lee no ha publicado un artículo ni hecho una aparición pública desde 2019. No sé si está vivo o muerto. El registro de servicio del teniente Michael Carter muestra una transferencia de rutina a una posición administrativa en 2020, pero conozco gente que conoce gente. Y la palabra es que Carter no ha sido visto desde el día que lo pusieron en ese vehículo,
y se fueron del rancho. Y yo estoy aquí grabando esto, sabiendo que hay una buena posibilidad de que este video sea bajado, que mi cuenta sea eliminada, que alguien en un traje negro aparezca en mi puerta con preguntas que no quiero responder. Pero la gente merece saber, merecen saber que hay lugares en este país donde la realidad no funciona de la manera que se supone, lugares donde cosas vienen a través de algún otro lugar, lugares donde la gente desaparece y nunca regresa. Merecen saber que su gobierno ha estado estudiando estos fenómenos durante 70 años y todavía no entiende con qué están lidiando. Las pesadillas comenzaron alrededor de una semana después de que salí. Cada noche lo mismo. Estoy de vuelta en ese centro de comando observando los monitores mientras muestran algún otro lugar. Ese corredor, esa forma caminando hacia nosotros. Y cada noche en el sueño se acerca un poco más clara, como si algo todavía estuviera tratando de alcanzarme, incluso ahora, incluso desde cientos de millas de distancia. Comencé a investigar cuidadosamente, el tipo de investigación que usa efectivo, y teléfonos desechables, y conexiones VPN enrutadas a través de países que no cooperan con inteligencia americana. Encontré historias, no solo sobre el rancho Skinwalker, sino sobre otros lugares, otras instalaciones, otros programas gubernamentales estudiando fenómenos que no podían ser explicados. Relatos de personas que habían tenido experiencias como la mía, que habían visto cosas que no podían describir, que habían perdido colegas a fuerzas que no comprendían. Y encontré los encubrimientos, las explicaciones oficiales que no tenían sentido, los casos de personas desaparecidas que fueron silenciosamente cerrados, los programas de investigación que fueron discontinuados justo cuando comenzaban a hacer descubrimientos reales. El gobierno sabe, eso es lo que he llegado a entender en los años desde Utah. Saben que estas cosas existen. Saben que estos lugares son reales. Han estado estudiándolos durante décadas, tratando de entenderlos, tratando de encontrar maneras de usarlos, pero no pueden controlarlos, no realmente. Y cuando las cosas salen mal, cuando la gente desaparece, cuando los fenómenos se vuelven demasiado activos o demasiado peligrosos, hacen lo que siempre han hecho. Lo entierran. Silencian a los testigos. Pretenden que nunca pasó. Hace 3 meses, vi algo que me hizo finalmente decidir grabar esto. Un reporte de noticias sobre actividad sísmica inexplicada en la cuenca Uinta. Los científicos no podían descifrar qué la estaba causando. Los temblores eran demasiado profundos, demasiado rítmicos, casi como si algo se estuviera moviendo allá abajo. Y reconocí el patrón. Lo reconocí porque he visto lo que hace esos patrones. Lo sentí a través de las suelas de mis botas mientras estaba de pie en ese rancho, esperando que algo emergiera de la oscuridad. Lo que sea que esté sucediendo en el rancho Skinwalker, no se está deteniendo. Se está acelerando. Las puertas se están abriendo con más frecuencia. Los fenómenos se están volviendo más agresivos. Y tarde o temprano, algo va a venir a través que no puede ser contenido. Algo que no solo tomará una persona a la vez. Algo que cambiará todo. No sé qué viene. No sé si puede ser detenido. Todo lo que sé es lo que vi en ese rancho. Lo que sentí cuando ese portal se abrió. Lo que perdí cuando Patterson caminó hacia la luz y nunca regresó. Si estás viendo esto, donde sea que estés, quiero que hagas algo por mí. Presta atención a los lugares que se sienten equivocados. Las ubicaciones donde el equipo funciona mal sin razón. Las áreas donde los animales no van. Los puntos en el mapa que culturas indígenas siempre han dicho que eran sagrados o prohibidos. Esos lugares son reales. Las cosas que viven allí son reales. Y las puertas se están abriendo. Algo está cambiando. Algo viene. Y cuando finalmente llegue, cuando las puertas se abran lo suficientemente anchas para que pasen fuerza, no creo que ninguna cantidad de programas clasificados o encubrimientos gubernamentales importará. Así que observa el cielo. Observa los lugares vacíos. Observa los puntos donde la realidad se siente delgada y equivocada. Las puertas se están abriendo, y tarde o temprano, algo va a caminar a través y quedarse. Dulces sueños, todos. Y recuerden,
Nos han estado observando durante mucho tiempo. Estuvieron aquí antes de que los primeros humanos caminaran este continente. Estarán aquí mucho después de que nos hayamos ido. Y algunos de ellos, en lugares como el rancho Skinwalker, en lugares dispersos a través de este planeta de los que se supone que no sepamos, ya no están contentos con solo observar. Están alcanzando. Están probando las barreras. Están aprendiendo cómo traernos a ellos. Patterson caminó a través de esa puerta hace 5 años. A veces tarde en la noche, me pregunto si todavía está vivo en algún lugar del otro lado, todavía caminando, todavía siendo usado, todavía sonriendo. Esa terrible sonrisa que vi en esos investigadores desaparecidos en el metraje. Espero que encontró paz. Espero que lo que sea que lo tomó, le dio algo que valiera la pena perder todo. Pero no lo creo. Observa las puertas.